Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, donde veíamos estas excelentes fotos, ¿sí? Tomadas eh, con microscopios y una cámara muy buena. Eh, Esto es, o sea, son cortes muy buenos, con cámaras muy buenas, que no es lo más común, ¿sí? No es común hacer un corte así. O sea, tiene que ser una técnica, un técnico, una persona que la tenga muy, muy atada, muchos años de experiencia y bueno, logran estos cortes. Y después, bueno, la foto también, o sea, que una persona que la tiene atada también con eso, ¿sí? No es lo más común. Y acá tenemos, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Cortes de parénquimas diferentes, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice abajo la leyenda. Tejido parenquimático en diferentes órganos de una planta. A. En un pecíolo. ¿Eh? El parenquima es el relleno, eso que está ahí. B. En una hoja. El parenquima es fotosintético. C. En una raíz primaria. ¿Sí? El parenquima es relleno, la corteza. D. En un tallo secundario. El parenquima ahí está también rellenando, ya sea radios del cambium, que son parenquima para llevar alimento a las células del cambium, que están vivas, o al xilema del que está vivo, o el parénquima ¿sí? De la corteza ¿sí? Que está ahí rellenando, o el parénquima de la médula que está rellenando. ¿Sí? E, en una raíz secundaria. También hay parénquimas ¿sí? En la corteza rellenando ahí. ¿Sí? Eh, ¿Se presentan dudas? ¿Algo que no supe explicar, que no supe ahí eh, hacerme entender con esto, con el parénquima? No, no, profe. Sé que son muchas palabras, muchas cosas, pero bueno, es tremendamente terminología y muchas cosas que se van a ir aprendiendo de a poco. ¿Qué otros tejidos adultos diferenciados tenemos? Bueno, recién vimos los de relleno y los fundamentales. Ahora vamos a ver de sostén. Sí, tenemos. De sostén tenemos el colénquima, que son células vivas a la madurez, y el esclerénquima, que son células muertas a la madurez. Entonces, el colénquima está caracterizado por, o sea, es característico de estos dos grupos, angio y dentro de las angios específicamente las dicotiledonas. En cambio, el esclerénquima, el tejido sostén, generalmente forma por células muertas, como dije, forma parte de los tejidos de conducción, pero siempre en función del sostén. No conduce ¿sí? Sustancias, sino que sostiene, da estructura. Y es característico de angiospermas monocotiledón, principalmente. No quiere decir que no estén las dicos, pero principalmente en la forma. ¿Qué otras características podemos decir de sostén? ¿Sí? El colénquima sostiene en plantas jóvenes y herbáceas, y el esclerénquima, que son fibras rígidas, sostienen plantas leñosas y en monocotiledones, como dije. ¿Sí? Entonces, las células del colénquima tienen unas características específicas. Primero, solo tienen pared primaria. Y además, la pared primaria está muy engrosada, pero desigualmente, lo que le aporta una forma generalmente poliédrica, en un corte transversal. ¿Sí? Aportan resistencia, pero sin perder flexibilidad. Y son vivas a la madurez. En cambio, las características de las células del tejido esclerenquimático tienen una pared primaria y secundaria. ¿Sí? La última es muy gruesa y lignificada, o sea, la secundaria, aportan resistencia y rigidez a los órganos. Por ejemplo, la madera tiene mucha fibra. ¿Sí? Y cuando están maduras, mueren estas células. Tienen pared primaria y secundaria. Entonces,
Voy a dar el ejemplo que doy siempre y con el que me enseñaron a mí, mis profesores. Si yo tengo, ¿sí?, el pedúnculo de una flor, y luego ese pedúnculo pasa a sostener un fruto, por ejemplo, sostiene la pera, o sostiene un hesperidio, o sea, sostiene un pomo, sostiene un fruto, digamos, hesperidio, y lo está sosteniendo a un fruto pepo, ¿sí? Lo están sosteniendo. ¿Ustedes qué creen? Que si hago un corte transversal de ese pedúnculo, ¿sí?, que es el cabito de esa fruta, ¿qué va a tener? ¿Colénquima o esclerénquima? ¿Y por qué? Creo que podría tener colénquima, ¿Por qué? por la, porque es un poco flexible los pedúnculos en el fruto. Bien, muy bien. ¿Alguien dice otra cosa? ¿O apoyan al compañero o nada, o no sabe, no contesta? No, puede ser esclerénquima por la rigidez y la resistencia. Claro. A ver, lo que sucede es lo que dijo el primer compañero, ¿sí? Está bien. Tienen colénquima. ¿Por qué? Porque son flexibles. Vos imaginate que el esclerénquima está presente más que nada en la madera, y esos cabitos, ¿sí?, o el pedúnculo de la flor, que después se transforma en el pedúnculo del fruto también, debe tener cierta resistencia, pero no puede ser rígido, porque si es rígido se puede quebrar y la fruta caer antes de estar madura. Se, se parte, está bien. Claro, se parte. Entonces, lo principal que va a tener ese tipo de tejido que va a sostener a una flor, pero luego a un fruto que es muy pesado, se va a llenar de células, ¿sí?, de un tejido colenquimatoso, porque tiene que tener esa resistencia, pero no puede perder flexibilidad. Tienen que ser células vivas, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener imágenes de colénquima. ¿Dónde y cómo vamos a encontrar el colénquima? ¿Sí? Por ejemplo, en el tallo. O en un pecíolo, como lo dije hace un rato. ¿Sí? Digo, bueno, los pecíolos también van a tener, ¿sí?, o también van a tener los pedúnculos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, fíjense, células poliédricas con diferentes formas, ¿sí?, pero siempre formando algún tipo de estructura, ¿sí?, de ese tipo, con 3, con 4 caras, con 6 caras, con 5 caras, pero poliedros, ¿sí? Con 4 caras puede tener también. Y la cantidad de caras o el grosor de esas caras va a tener con el engrosamiento diferenciado de esa pared primaria. Cuanto más engrosado, más grosso es el esclerénquima, ¿no? Digo, el colénquima, perdón. Colénquima a la izquierda, esclerénquima a la derecha, ¿sí? El esclerénquima lo vamos a tener en los haces vasculares de las monocotiledóneas, o también en haces vasculares, ¿sí?, o directamente en el cambium fascicular de dicotiledóneas, ¿sí?, o de gimnospermas, pero principalmente en mono. En mono vamos a tener mucha esclereida, mucho esclerénquima, conformando esos haces vasculares dispersos que son característicos de las monocotiledóneas. Y también el engrosamiento de las esclereidas, de las células esclerenquimáticas, es diferenciado. No siempre es el mismo, y dependiendo del engrosamiento, son los tipos de células esclerenquimáticas que tenemos. Por ejemplo, hay un tipo de celular de esclereidas que están en el membrillo, y que luego en el dulce de membrillo, cuando lo comemos, lo masticamos, sentimos esas bolitas duras.
¿Entienden cuáles son? ¿Han comido membrillo de buena calidad, digamos, y han sentido esas durezas? Bueno, esas durezas son células esclerenquimáticas que le dan rigidez al fruto, que se llaman, ¿sí? Tricoesclereidas, ¿sí? En forma como de unos pelos, así, y anclan y dan rigidez al fruto. Después cuando yo hago un dulce, obviamente el fruto lo destrozo y bueno, queda eso, y bueno, las esclereidas esas están ahí, las masticamos, básicamente. Pero fíjense lo dura que son, ¿sí? Lo dura que son. Si fuesen colénquimas, en el hervor eh, se parte un diente, sí, porque son muy duras, ¿sí? Pero bueno, si fuesen de colénquima, yo las hiervo y las desarmaría, porque son células vivas, pero estas son células muertas. Fíjense que el hervor aún aguantan. Por eso cuando uno pone a hervir madera, la madera no le hace ni nada. La única manera de poder a la madera hacerle algo es ponerle hidróxido. El hidróxido, las bases, sí, el fruto fresco también es muy duro, totalmente. Eh, La única manera de desarmar la madera es con hidróxido, porque el hidróxido reacciona con la laminilla media y rompe, ¿sí? El pegamento y desarma la célula, las abre. Entonces, fíjense los diferentes tipos de colénquima, para que se den una idea, y estos son pocos, hay muchos más. Fíjense, ahí tienen la epidermis, el parénquima cortical, o sea, la corteza, y el colénquima angular, dándole sostén a ese pequeño tallito. ¿Sí? Es un tallo, ¿sí? De hiedra. Claro, como la hiedra tiene que ir creciendo y trepando, tiene que tener colénquima porque tiene que ser flexible. No puede tener tanto esclerénquima. Tiene que ser todo flexible para que la hiedra pueda enroscarse, trepar y agarrarse a la pared. ¿Sí? Ese parénquima angular, porque es anguloso, ¿sí? Tiene cuatro caras muy angulosas, va a dar sostén. Y fíjense en el pecíolo, ¿sí? De una violeta de los Alpes. Entonces ahí también vamos a tener en ese pecíolo bastante esclerénquima, el parénquima clorofiliano, ¿sí? Y la epidermis. ¿Qué más? Ahora vamos a ver si seguimos con el colénquima, pero otro tipo de colénquima laminar, ¿sí? O también llamado lacunar a veces, ¿sí? Porque forma como láminas, ¿sí? Diferenciando así. Tenemos parénquima cortical de relleno, el colénquima laminar, dando ahí estructura, sostén, el cambio vascular y la peridermis hacia afuera, o epidermis, ¿sí? También. Las paredes tangenciales que están en las tangentes de la célula están engrosadas, ¿sí? Para dar sostén. Este es el sauco, ¿sí? El sambuco. El saúco, mejor dicho. El saúco era el otro. Este es el saúco, el Sambucus nigra, los sambucos australes. También tenemos este otro tipo de colénquima que es el lagunar, ¿sí? Entonces tenemos la cutícula, la epidermis, el colénquima dando sostén y después la corteza, ¿sí? Fíjense que ahí, eso que está con asterisco son espacios intercelulares que quedan, ¿sí? Es un corte, sí, de tallo de euforbia. O sea, es lagunar porque quedan esos espacios en el medio que parecen lagunas.
Y después el esclerénquima también puede aparecer debajo, ¿sí?, del colénquima, para dar aún más sostén, ¿sí? Las malváceas, por ejemplo, es una malva, ¿sí? Las malváceas se caracterizan por ser plantas que son tintóreas por las flores tiñen, y además son plantas que se utilizan para tejidos o para armar diferentes tipos de tejidos vegetales. Tienen muchas fibras, por eso fíjense el esclerénquima ahí abajo. Ese esclerénquima se puede como hilar y formar tipo hilo sisal, ¿sí? Por ejemplo, las bailarinas hula hula de Hawái, esas polleras que tienen son de una malvácea, ¿sí?, hechas. Y así, bueno, hay un montón de plantas que se pueden utilizar sus fibras, ¿sí?, como el yute, que es una yuca, un tipo de yuca, ¿sí? O el chaguar, que es un tipo de monocotiledonia, y una bromelia. Bueno, el cáñamo, ¿sí? Todas esas fibras son esclereidas, ¿sí?, esclerénquimas. El colénquima no, porque el colénquima tiene pared primaria, ¿no? Eso no resiste. Se llama colénquima anular, porque está justamente en los vértices de la unión de esas células, y nada más que ahí. Y también hay espacios intercelulares, que eso es importante. Bueno, ¿qué otros tejidos adultos diferenciados vamos a tener? De protección, ¿sí? Vamos a tener tejidos de protección. Y acá vamos a tener la epidermis, la hipodermis, la rizodermis, la exodermis, la endodermis y la peridermis. Todos estos, ¿sí?, 6 tejidos son de protección, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿sí?, sus definiciones. La epidermis va a cubrir toda la parte externa de la planta, pues, ¿sí? Puede ser uniestratificada porque tiene una sola capa de células, pluriestratificada, ¿sí?, o tener epidermis e hipodermis, ¿sí? Y la hipodermis, cuando está presente, porque no siempre hay, ¿sí?, es una capa de células de protección en posición subepidérmica, bien debajo de la célula epidérmica. ¿Y cómo los diferenciamos? Porque son distintas. En cambio, si la epidermis es pluriestratificada, tiene varios estratos, son todas iguales. Generalmente las células epidérmicas son todas isodiamétricas y alargadas, más oblongas. La rizodermis es la epidermis de la raíz. La exodermis es el tejido de protección de varias capas celulares que se ubica debajo de la rizodermis, ¿sí? Y fíjense, y reemplaza en su función protectora de los tejidos internos de la raíz, ¿sí? La endodermis es el tejido de protección interno característico de la estructura primaria de la raíz, fíjense. Pero a veces, no siempre, puede estar presente en tallos. Y la peridermis es ese tejido de protección, pero secundario. O sea, la peridermis reemplaza a la epidermis en el tejido secundario después del segundo año de vida. Entonces acá vamos a tener algunos ejemplitos, ¿sí? Tejidos de protección, ¿sí? Vamos a tener, sí, que vamos a tener para intercambio gaseoso, para evitar la pérdida de agua, protección de diferentes factores ambientales. Las células tienen características de primaria delgada, depositan una capa externa, la cutícula, que la vimos al principio, ¿sí? No tienen cloroplastos, excepto las células oclusivas de los estomas, que van a tener cloroplastos, ¿sí? Ni espacios intercelulares, porque si tienen espacios intercelulares escapan los gases y no es la idea, ¿sí? Pueden diferenciarse en pelos, estomas o escamas, ¿sí?, también llamados tricomas, a todos ellos, o anexos epidérmicos. Y ahí tenemos, ¿sí?, la célula, el complejo celular estomático, con las células oclusivas, ¿sí?, las células acompañantes o anexas. ¿Sí? A la derecha tenemos ahí pelos glandulares y pelos, ¿sí?, urticantes, la cutícula, y un pelo radical, ¿sí?, absorbente.
Y acá tenemos el tema de la epidermis, continuamos, pero con la parte estomática, que esto sí lo vamos a ver después también en el trabajo práctico. Entonces tenemos el complejo estomático con las células oclusivas, que son las que abren y cierran el estómago, y además a veces están acompañadas de células, ¿sí?, anexas que van a ayudar a la apertura y al cierre de estos estómagos. Y son las únicas células de la epidermis que pueden tener cloroplastos. Y para que el estoma abra o cierre, después lo van a ver en fisiología vegetal, ¿sí?, tiene que ver, hay un juego de que la vacuola, que es eso del medio, se llene o se vacíe de agua, y eso haga que el estómago se cierre o se abra, de acuerdo a las necesidades de la planta fisiológica. Y tienen cloroplastos porque son sensibles a la luz. Generalmente se abren de noche y de día permanecen cerrados. En algunas plantas, en otras se abren durante el día y durante la noche. Entonces acá tenemos diferentes, ¿sí?, tipos de epidermis, de acuerdo a, bueno, diferentes plantas, diferentes lugares donde viven. Entonces no es lo mismo la rizodermis que la epidermis que está afuera, al exterior, que una que está en la parte subterránea. Entonces la raíz va a tener esa rizodermis, que no tiene cutícula, ¿sí? La A. El tallo, pero ¿qué? De una papa, o sea que ese tallo va a tener una epidermis modificada, porque va a estar, es un tallo subterráneo, preservante, ¿sí? Entonces que tiene una cutícula muy fina, ¿sí? El tallo, pero del equisetum, ¿sí?, de la cola de caballo. Entonces va a tener ahí una cutícula, ¿sí?, de grosor intermedio, porque es una planta, digamos, que es palustre. Requiere, ¿sí?, de no perder agua cuando falta el agua, pero cuando sobra el agua, que vive ahí encharcada, bueno, no necesita una cutícula muy gruesa. Ahora, el pino, sí, ¿sí? La hoja de pino, lo vamos a ver también en el trabajo práctico, sí necesita de una cutícula bien gruesa porque el pino es una planta xerofítica, que está, ¿sí?, adaptada a vivir en momentos donde falta el agua, y donde falta el agua. Entonces, como falta agua, tiene que cuidarla. Entonces, tiene una cutícula bien suberificada, ¿sí?, donde va a estar bien encerada, bien sellado todo para que el agua no escape. Y acá vemos, sí, todos los rasgos, y la epidermis, el parénquima de reserva, la cutícula fina de la papa, la epidermis aerífero, ¿sí? Eso está al revés, ¿sí? Parénquima de reserva va al lado, en la papa, y aerífero va en la del botón de oro. Colénquima angular, ¿sí?, del equisetum, y la hoja de pino, sí, que tiene, bueno, esclerénquima, tiene parénquima clorofiliaro, ¿sí?, y complejos estomáticos, porque guarda bastante la pérdida de agua. Y bueno, y después nos quedarían los tejidos de conducción, ¿sí?, que acá tenemos el xilema y el floema primario, y después tenemos xilema y floema secundario. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la semana que viene, porque ya es demasiado nombre y demasiadas cosas para el día de hoy.